padre sí es dominante, claro, que también va a dar lugar en sí, o puede ser el padre normal, sí, dice que si es dominante, sí o sí se va a presentar. Mucho más, si los dos padres serían dominantes, casi el 100%. Y una enfermedad en sí que representa este tipo de herencia es la condroplasia, que es una forma de enanismo, muy diferente a lo que es el enanismo del Aarón. ¿Quién es el enanismo del Aarón? ¿No se acuerdan? Hemos llevado en embriología, en periodo fetal, ¿se acuerdan? Enanismo del Aarón. ¿Por qué se producía? Por déficit de la hormona de crecimiento, muy distinto, y les había indicado en su momento a lo que es la condroplasia, porque es dominante. Con lo cual dice en sí, y es la más conocida, dice en sí la condroplasia, y es letal en forma homocigótica. ¿Qué quiere decir? Homocigótico dominante, ¿no? Homocigótico dominante. ¿Por qué se va a caracterizar, dice la condroplasia? Dice, estos niños en sí presentan lo que es macrocefalia, lo que es abombamiento frontal, disminución de la base del cráneo, nariz corta en silla de montar, retroposición mediofacial, prognatismo mandibular. La distancia, dice, interpedicular está cortada hacia lo distal. Puede presentar lo que son anomalías vertebrales. Pelvis angosta, acetábulos horizontales, diáfisis, dice, cortas y anchas. Y piel en acordio. Muy bien. Entonces, dice que en sí basta con solo un gen para que dé lugar, eso se presente en lo que es dominante. Ahí tenemos, ¿no? Gen, tenemos A es dominante, su alelo es normal. Hetero, heterocigótico, ¿no? Entonces, dice en sí, en un apareamiento, un cruce, dice, entre heterocigótico y el otro que sería homocigótico recesivo, lo cual, dice, se transmiten a los hijos dejando la posibilidad de que el 50% de la descendencia queden afectados. Ahí tenemos el cuadro de Punnett, ¿no? Mujer, varón, hacemos referente al cruce o apareamiento, ¿a qué da lugar? ¿Cuántos heterocigóticos en el genotipo? Dos, doctora. A dos heterocigóticos tenemos Y dos, 50% heterocigóticos y el otro 50% homocigóticos Recesivos. Por lo cual allá dice padre afectado, padre, ¿no? Heterocigótico, madre normal, homocigótica recesiva, por lo cual queda lugar afectado, porque ¿cuál es? El gen dominante sobre el alelo recesivo, por lo cual tenemos normal, afectado no, casi el 50%. ¿Cuáles son las características, dice, de este gen autosómico dominante en árbol geneal? ¿Qué miran ustedes ahí en cuántas generaciones? Dos, tres. ¿No? Primera, segunda y tercera generación. Por lo cual, en todas las generaciones vemos que están afectados. Por lo cual, dice, el rasgo aparece en todas las generaciones. Todas las generaciones. Y la proporción afectada, dice, es del 50-50 para ambos sexos. Ahí mira, tenemos mujer afectada, varón afectado. Entonces dice que es 50 a 50% en ambos sexos. Luego dice que el riesgo de descendencia afectada es del 50%. Personas no afectadas, dice, no transmiten la enfermedad. Aparición, dice, la transmisión no depende del sexo. Puede ser en sí que se presente mayor, tal vez en mujeres o en varones. No es como la genética del sexo, ¿no? Que es
una herencia autosómica ligada al cromosoma X. O tal vez tenemos ligada al cromosoma Y. ¿Cómo se llama cuando es ligada al cromosoma Y? ¿Quiénes, cómo los denominamos? Genes holándicos, lo que repetía varias veces Borges. Muy bien. Tenemos referente, dice, a enfermedades también dadas dentro de este tipo de herencia. Una de ellas dice también la brachydactilia tipo A1, en la cual dice que es la primera condición mendeliana demostrada en el hombre. Por lo cual se caracteriza, dice, ¿por qué? Por reducción de las manos a expensas de las falanges medias. ¿Cuáles son otros factores que pueden dificultar el diagnóstico? Tenemos la penetración incompleta, ¿se acuerdan? Cuando hemos dado lugar a ese tipo de herencia mendeliana, penetración incompleta. Individuos portadores del gen no expresan el mismo, expresividad variable. Acción de genes, dice, que no es constante, clínicamente puede ser severa o tenue. La expresividad tiene que ver con la clínica, puede ser severa, moderada o grave. O leve, moderada y severa. Mutaciones frescas, dice, sin historia familiar aparece la enfermedad como una mutación espontánea. Otros factores de dificultad, mosaicismo germinal. Mutación afectada, dice, solo al tejido germinal de uno de los progenitores, que puede afectar. Codominancia. Dos genes dominantes comparten la dominancia respecto a otro grupo sanguíneo. ¿Qué hemos dicho? Grupo A, ¿qué era? Dominante. Grupo B, dominante. Grupo O, recesivo. Grupo AB, codominante. ¿Cómo se llaman también los codominantes? Intermedios. Esa es pregunta de examen. Codominantes o intermedios. Muy bien, patologías, dice, relacionadas a ese tipo de herencia autosómica dominante. Tenemos lo que es la hipercolesterolemia familiar, ¿no? Por una alteración, dice, del cromosoma 19. Luego, lo que es la enfermedad de Huntington. Se debe, dice, a una degeneración progresiva del sistema nervioso central. Otra es, también dice, es una alteración del cromosoma 4 que provoca repetición excesiva del GAP 36, 120 veces más, dice, de lo normal, que debería ser entre 10 a 28. ¿Quién está haciendo este tipo de herencia? ¿A qué grupo le ha tocado hacer? A ninguno. Herencia autosómica dominante en su trabajo final. Entonces no es frecuente pues, la enfermedad de Huntington, sino averiguado. ¿Cuáles son los síntomas? Dice, pueden presentar, dice, en sí comportamientos antisociales, alucinaciones, irritabilidad, mal humor, inquietud, impaciencia, paranoia. Y la edad de comienzo, dice, de estos síntomas que pueden presentar es de 30 a 50 años, ¿verdad? Y síntomas en los niños, rigidez, movimientos lentos y temblor. Tenemos lo que es el glaucoma congénito infantil, también, y la polidactilia. ¿Qué era la polidactilia, grupo? Aquí dice, mayor cantidad de dedos adicionales, ¿en dónde? ¿A nivel de las manos o de los pies? ¿Qué síndrome tiene pues polidactilia? Y labio leporino, sin o con paladar hendido. Síndrome de Patao, pues no se olviden. Tenemos lo que es el síndrome de Marfan, como ven ahí, dice, afecta al tejido conectivo. ¿Qué es lo que van a presentar en sí este síndrome de Marfan estos niños? Pecho en quilla, pectum excavatum, dice en sí, dientes apiñados, hipermotabilidad articular, extremidades largas, dedos largos. Y lo que es en sí referente
a nivel del cristalino, ¿no? Disminución del cristalino. Tenemos lo que es una herencia autosómica recesiva ya también. Dice que solamente en sí se manifiesta clínicamente en los individuos homocigóticos, entonces se manifiesta de manera homocigótica. La dosis doble de genes, dice una del padre y la otra de la madre. Tiene que ser para que dé lugar a este tipo de herencia. ¿Qué tenemos ahí? Padre heterocigótico, madre heterocigótica. Dice A, gen normal. Y tenemos el alelo recesivo que es alterado. Por lo cual, si hacemos el cuadro de Punnett, ¿qué nos dará lugar? Tenemos homocigótico dominante, normal. Heterocigótico, claro que va a ser portador. El otro, portador, heterocigótico también. El otro, homocigótico recesivo. Por eso se manifiesta, dice, en forma homocigótica recesiva. Ahí tenemos afectado. ¿Cuáles son las características en un árbol genealógico? Dice que este tipo de herencia salta generaciones. Puede aparecer en una, o tal vez en la primera, o tal vez en la tercera generación. Y una en sí representando este tipo de herencia es el síndrome de Down. ¿Sí? Tiene una herencia autosómica recesiva. ¿Sí? Muy bien. Tenemos, dice, en sí, segundo, no hay predilección por el sexo, tanto se puede presentar en mujeres como en varones. Tercero, dice, la pareja de individuos portadores sanos tiene, dice, solamente el 25% de probabilidad de tener un hijo afectado. El otro era 50%. Y si los dos tenían 100%. Luego dice, la mayoría de individuos afectados tienen una parentela normal. Hay una mayor frecuencia, dice, de consanguinidad entre progenitores. Entonces tiene que ver, dice, con la consanguinidad. ¿Será que se puede casar su compañero con su hermana? No, porque llevan los mismos genes. O con su primo o prima. No, porque llevan igual genes. Por eso dice, tiene que ver con la consanguinidad. Está dado, ¿no? O ustedes en Brasil, quienes son, o de Perú, se pueden casar. ¿Las leyes lo dicen? Si ustedes van a un registro civil y son primos, ¿se pueden casar? No, por este tipo de sí, de tipo de herencia que pueden dar lugar. Y también el síndrome de Down se debe. Muy bien. Dice, ahí tenemos, ¿no? Que puede saltar, dice, generaciones. O también dice, se presentan tanto, es igual, en mujeres y varones. ¿Y cómo es que bautizamos? Dice, eso es decir, solamente se rellena una parte, no en total, ¿no? Porque no es dominante. Bueno, dice, tiene que ver con la consanguinidad. Por lo cual, dice, el riesgo de transmitir enfermedades recesivas es mayor entre parientes próximos. Por lo cual, primos hermanos, dice, es de un octavo. Primos de segundo grado de 1,32. Primos terceros de 1 a 128. Por eso dice la ley que no pueden casarse hasta el tercer grado de actividades. No pueden. Eso es lo que dice. Muy bien. ¿Cuáles son, dice, las enfermedades o patologías referentes a este tipo de herencia? Autosómica recesiva. Tenemos la anemia de glóbulos falciformes. ¿Por qué se debe? Dice, porque en sí hay los glóbulos rojos, dice, anormales, no pueden transitar con normalidad, por lo cual se atoran, dice, en su tránsito dentro de los vasos sanguíneos, como miran ahí, ¿no? Es otro tipo de anemia. Luego tenemos la enfermedad de Tapcha, que no es frecuente, ¿no? Y debido a que dice a un defecto del cromosoma 15. Quiero representar a estos niños con esta enfermedad de Tapcha. Presentan, dice, macrocefalia, epilepsia, irritación del ruido,
Hipotonía, ¿qué es hipotonía, grupos? Soporte básico de vida. Vamos a llamar a los El músculo no está dentro. Disminución del tono muscular. Nada más, disminución de qué? Del tono muscular. Ahí está, ¿no? Explicando. Dice a nivel del ojo va a presentar una mancha de ojo cerezo y retraso del desarrollo. Otra enfermedad, la fibrosis quística, dice, ¿no? Por acumulación de moco en las vías respiratorias y páncreas. Entonces, a nivel de los pulmones, ¿qué va a ocurrir? Dice, hay una producción normal del moco espeso, pegajoso, que va a bloquear los conductos respiratorios y propicia la proliferación de bacterias. Tenemos lo que es la fenilcetonuria. ¿Por qué? Por defecto de la fenilalanina hidroxilasa, que aumenta la concentración de la fenilalanina. Tampoco no se presenta mucho frecuente, ¿sí? Por lo cual, ¿cuáles son los signos y síntomas de estos niños? Presentan, dice, lo que es una mancha rojo cerezo a nivel del ojo, atrofia óptica, pueden ceguera, hasta ceguera puede llegar, dice, sordera, demencia progresiva, crisis epilépticas, retraso de crecimiento, irritabilidad, apatía y desgano, temblor de las manos y defectos en el ojo. ¿Sí? ¿Qué otras enfermedades ustedes han dado lugar, sus compañeros, este tipo de herencia? ¿Quién les ha tocado? Herencia autosómica recesiva. ¿Qué otras han investigado? Fibrosis quística. Hemos dicho la anterior, ¿no? La fibrosis quística. ¿Qué más? ¿Qué otras enfermedades? Bueno, la clínica va a ser dirigida a esto. Si ustedes hacen su estudio para lo que van a hacer sus compañeros, sería la fibrosis quística.